Ya tenemos la primera gran sorpresa de este Mundial de 2026. Cabo Verde fue la encargada de poder sacarle un punto a la selección española, a la campeona de Europa, y justamente poder sorprender en su debut en un Mundial. Lo cierto es que España no terminó de convencer, no tuvo un gran partido, y por eso hoy te cuento todas las claves sobre el empate entre España y Cabo Verde. Así que bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy toca hablar de este primer gran tropiezo que tuvo una selección favorita en el Mundial de 2026. Estamos empezando, es día 5, pero evidentemente salta la sorpresa por el hecho de que la selección campeona de Europa y que partía inicialmente como la gran favorita, o al menos como una de las grandes favoritas, no haya podido sacar los 3 puntos ante la selección de Cabo Verde. Lo cierto es que España sigue alargando hacia una mala racha que tienen sus partidos inaugurales, porque la realidad es precisamente esa. La Roja en los últimos 5 mundiales tan solo ha podido sacar una victoria en sus partidos inaugurales en los mundiales, en sus debuts, porque perdió precisamente en el Mundial de 2010, en ese primer partido contra Suiza, a pesar de que después terminan ganando el Mundial. Pierde también en 2014 de manera clara contra Países Bajos, empata contra Portugal en 2018, gana en 2022 con una gran goleada y hoy termina empatando contra la selección de Cabo Verde. Pero eso, vamos a analizar todas las claves para saber qué falló en España, qué aciertos tuvo Cabo Verde y sobre todo eso, las claves de este partido, de esta primera gran sorpresa mundialista de 2026. Cabo Verde demostró ser una selección valiente desde el comienzo, porque más allá de que era su debut en un mundial, nunca habían jugado en una Copa del Mundo, demostraron que tenían ganas de salir con la pelota jugando desde atrás, porque fue de esa forma que se clasificaron a esta Copa del Mundo de 2026 y así es que iban a jugar también en el máximo escenario del fútbol. Lo cierto es que salieron justamente con un 4-1-4-1. En defensa se quedaban con una línea de 4 defensas, 5 mediocampistas y un delantero arriba que era Livramento para poder presionar a los mediocampistas o defensas de España que tuviesen la pelota. Mientras que en ataque salían justamente con esa línea de 4 y era Kevin Pina quien ayudaba a sacar la pelota desde atrás. Y hay que mencionar desde el comienzo el trabajo que hizo Kevin Pina, porque tanto con pelota y sobre todo sin balón fue de las mayores estrellas que tuvo Cabo Verde el día de hoy para poder sacar este empate, porque hacía todo el trabajo sucio, recuperaba pelotas, cortaba, estaba presionando, defendiendo constantemente, parecía que tenía 4 pulmones y justamente esa es una de las grandes claves para que Cabo Verde el día de hoy haya podido sacar su primer punto en un mundial. Ahora, evidentemente por la calidad individual, también por la calidad colectiva que tiene España, recuperaban rápidamente el balón. Esto generó que Cabo Verde se sintiese sofocada, agobiada, y precisamente por eso dejaron de optar tanto por la vía corta, que es lo que ellos querían, de dejar de salir con la pelota desde atrás, sino a enviar balones largos para Livramento y para las carreras al espacio que hacía Cabral. Y lo cierto es que esto no le resultaba a la selección de los tiburones azules, porque la presión de España principalmente en el primer tiempo era más bien pasiva, irónicamente, porque no saltaban a morder a los defensores de Cabo Verde que tenían la pelota y por eso ahí le daban un poquito de aire, tenían un poco esa libertad para salir jugando desde atrás, sino que lo que hacían era tratar de neutralizar a los 5 mediocampistas que tenía Cabo Verde en la formación de la jugada. Y eso se pudo ver cuando mandaban esos balones largos para que pudiesen jugar rápidamente. La realidad es que no le terminaba de salir a la selección de Cabo Verde, mientras que cuando jugaban en corto, así fuese con acciones rápidas, pero saliendo con la pelota desde el piso, desde atrás, la realidad es que ahí pudieron llegar a campo rival y en algunas ocasiones incluso tocar el área de España. Ahora, el partido de España no fue completamente malo, no hay que ser resultadistas, no hay que quedarse simplemente con eso, porque la realidad es que tuvieron ocasiones suficientes para poder anotar por lo menos 2 goles. Eso no es una opinión, sino que lo demuestran los goles esperados, que España tuvo hasta más de 2 expected goals a lo largo de todo el partido. Y justamente eso sí refleja una falta de España, que hayan tenido todas esas ocasiones y no hayan podido anotar, demuestra pues una flaqueza de España, una falta de colmillo que es importante evidentemente si quieres poder ganar la Copa del Mundo. Ahora, el plan de España estaba totalmente claro. Evidentemente lo que querían era tocar constantemente la pelota, tener muchísima posesión del balón para poder desgastar de esa manera a la selección de Cabo Verde y precisamente hacer que no llegasen esas ayudas, pero no contaban con que la selección de los tiburones azules iba a poder resistir de esa manera y justamente mantener la concentración, los esfuerzos y las ayudas defensivas a lo largo de todo el partido, y por eso ese desgaste no se terminó haciendo tan efectivo como probablemente esperaba Luis de la Fuente. Ahora, España se situaba por esa banda derecha con Ferran Torres como delantero y Marcos Llorente como lateral, y Marcos Llorente tenía la capacidad de doblar tanto por dentro
como por fuera, y eso lo ayudaba a que los mediocampistas también pudiesen bascular, así que se cambiaban constantemente tanto Pedri como Fabián. En cambio, por la banda izquierda quien se abría por completo era Cucurella para poder estirar el equipo, y Gavi, como podíamos esperar, se movía más por dentro. Pero está claro que el problema de España no era llegar a ese último tercio del campo, sino meterse en el área y tener ocasiones dentro de los últimos metros del campo, algo que prácticamente no pudo conseguir a lo largo de todo el encuentro. Principalmente en la primera mitad, ahí lo están viendo tanto en el mapa de calor como en el mapa de pases. España tuvo poca presencia en los primeros 45 minutos dentro del área de Cabo Verde, y no hablo evidentemente de que estés encima del área de la selección rival, porque eso es prácticamente imposible, pero sí que tengas más pases hacia el área, más pases en vertical, algo que España prácticamente no tuvo, le terminó resultando bastante caro. En ese sentido, tanto al final de la primera parte como al comienzo de la segunda, los movimientos al espacio por parte de Cucurella eran totalmente importantes. Llegando desde segunda línea era oro para España, eso lo aprovechaban los mediocampistas de España, que sabemos la calidad que tienen, los Fabián, los Rodri, los Pedri, para poder meter precisamente esos balones al espacio y generar distintos tipos de ocasiones. Así fue que llegó precisamente una de las ocasiones más claras del encuentro, que Ferran tuvo que haber anotado, que fue ese disparo de Ferran Torres que se terminó estrellando contra el travesaño. Cucurella fue de lo poco que le daba profundidad a España, sobre todo porque no contaba con los extremos que siempre suele tener esta selección española de Luis de la Fuente, lo que realmente le hizo campeona del mundo, que era tener a Nico Williams por la banda izquierda y a Lamine Yamal por derecha. Evidentemente sabemos que hoy por problemas físicos no podían partir como titulares, pero faltaba alguna variante más para que Cucurella no fuese ese único jugador que le podía otorgar profundidad a España. De hecho, Fabián Ruiz, sobre todo en los primeros 20 minutos de la segunda mitad, lo intentó en diversas ocasiones, con carreras al espacio, sobre todo por el centro, y ahí pudo tener un par de buenos pases con el que pudo generar un par de tiros, pero lo cierto es que eso simplemente se quedó limitado. Y hay algo que es muy difícil que entender, y es totalmente responsabilidad de Luis de la Fuente, y es que Pedri haya estado tan arriba en el campo, cuando él precisamente mejora individualmente y evidentemente mejora a toda la selección española cuando está más cerca de la base de la jugada, y eso se pudo ver en par de momentos en los que pudo bajar más, tanto al final del primer tiempo como al final del segundo, principalmente al final del primer tiempo, cuando podía ver ese juego de cara, no de espaldas, y empezó precisamente a poder filtrar pases, a aprovechar los desdobles de los laterales y meterle más ritmo al juego de España. No en vano, precisamente por eso Pedri fue el jugador que pudo crear más ocasiones en todo el partido. Y así fue como España pudo cerrar el primer tiempo con un gol, porque tenía ocasiones para poder hacerlo, pero el fútbol no se trata de merecimientos. Y la realidad es que en los momentos en los que España sí podía sobrepasar todo este orden de Cabo Verde, se conseguía con una de las grandes estrellas del partido, que fue Bociña, el portero de Cabo Verde, no solo por las paradas que hizo, 7 atajadas en total, sino por la seguridad que transmitía para poder descolgar centros, para ser vocal con sus compañeros, para darle confianza a toda la defensa y evidentemente también para poder prevenir un total de 1,46 goles, según el XGOT, que eso ya se los he explicado en otro video. Y eso también hay que decirlo, hay varios jugadores de España que no estuvieron bien. Bueno, no es que no estuvieron bien, es que estuvieron mal. Tal es el caso de Mikel Oyarzabal, que en los primeros 30 minutos no tocó ni una sola pelota. Es el primer jugador en las Copas del Mundo desde 1966 que pasa 30 minutos de un partido sin tocar ni un balón. Estuvo completamente desconectado de todo el partido. De hecho, creo que se equivoca Luis de la Fuente manteniendo a Mikel Oyarzabal en todos los minutos, porque pasó prácticamente sin pena ni gloria, o mejor dicho, con un poco más de pena, porque no tuvo ningún tipo de presencia a lo largo de todo el partido. Y es eso, a pesar de que España tuviese más presencia ofensiva en la segunda mitad, le faltaba ese jugador desequilibrante que pudiese agarrar la pelota y por medio del regate, por medio del encare, pudiese desordenar por completo a la defensa de Cabo Verde, y además le diese más profundidad a la selección española. Y es que sorprende muchísimo el hecho de que a lo largo de todo el partido, con la selección española teniendo muchísima más pelota, tuvieron un total de 15 regates nada más, mientras que Cabo Verde, teniendo menor posesión, tuvieron un total de 13 regates. Ya en el minuto 70 considero que llegan tarde, pero no sabemos exactamente cuál es el estado físico de Lamine Yamal. Termina entrando justamente la estrella del Fútbol Club Barcelona, entra también Mikel Merino, termina saliendo Fabián Ruiz y Gavi, y de esa manera quedaba Lamine por derecha, Mikel Merino como mediocampista, más proyectado, que también pisaba área, y Ferran Torres por la banda izquierda. Eso sin embargo cambió rápidamente, porque Luis de la Fuente estaba tratando de revolucionar evidentemente para poder conseguir el gol. Metió también a Nico Williams después por la banda izquierda, terminó entrando también Dani Olmo en el centro del campo, pero a pesar de todo esto, Cabo Verde pudo resistir bien y sacar este primer punto
en la Copa del Mundo. Que nadie se confunda, que nadie dé por muerte a España todavía, porque sabemos lo que pasó en 2010, empezaron perdiendo el primer partido, Argentina en 2022 empezó perdiendo también el primer encuentro, y la realidad es que hoy España, a pesar de que no tuvo su mejor encuentro, no tuvo tampoco a una de sus mejores estrellas como es Lamine Yamal, tampoco tuvo por la banda izquierda un jugador tan desequilibrante como lo puede ser Nico Williams, así que hay margen evidentemente para que España pueda crecer, y este es un torneo largo, el mundial más largo de toda la historia, así que no hay que ser resultadistas y no hay que ser alarmistas de momento. La realidad es que España puede seguir soñando, pero quien ya sueña con un hecho que es una realidad es precisamente Cabo Verde, que saca este punto que es tan especial, no solo para Cabo Verde, sino para todo el fútbol africano.